Doctora, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Yo hice mi mapa concepto a la mano y como se puede dar cuenta quedó bastante amplio y la letra es un poco reducida para que me alcanzara. Pero yo le escribí a la monitora y no obtuve ninguna respuesta de ella, así que me tomé la tarea de hacer un video explicándoselo y pues espero que me lo pueda calificar de esta manera y no haya ningún inconveniente. Bueno, entonces aquí tenemos capítulo 4 de efectos del sistema de la ventilación mecánica. Entonces está dividido en tres grandes partes, la primera, la segunda y la tercera, que la segunda se va a desprender en todos los efectos que se pueden tener. Bien, entonces aquí estaríamos hablando en toda esta parte de los efectos fisiológicos. Aquí se tiene un concepto más general que va a abarcar toda la parte de efectos fisiológicos, el cual va a hablar que la ventilación mecánica puede afectar a cualquier sistema del cuerpo, cualquier sistema corporal, pero esto va a depender del cambio en las presiones que se puedan dar torácicamente en la persona. Bien, entonces aquí se nos desprende algo más que va a hablar de presión media de la vía aérea. Este se va a conocer como el promedio de presión general que va a estar en todo el ciclo ventilatorio, es decir, inspirar y expirar. Esto se va a ver relacionado con la cantidad de presión aplicada y esto va a depender de todos los factores que van a competir el proceso de ventilación que se va a llevar dentro de esa persona. Bien, ahora vamos a pasar al tercer punto, ya que es uno de los más cortos. Entonces aquí ya estaríamos hablando de la recuperación de una intubación endotraqueal. Bien, aquí ya hay dos aspectos importantes, el cual va a hablar que el primero es una respuesta que tiene que ser de modo cardíaco a la intubación, el cual va a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca y también en la presión arterial de dicho paciente, de dicha persona. Y en el segundo punto, que es también muy importante, tenemos que hablar de los efectos de la presencia del tubo endotraqueal, el cual impide el cierre glótico y este puede ocasionar el descenso de la capacidad residual y alteración del patrón respiratorio en esa persona. Esos son pues los dos componentes más cortos. Ya empezaríamos a hablar de un concepto básico de sistemas de ventilación mecánica. Bien, un concepto básico nos habla o se pudo rescatar de todo el tema, de todo el capítulo, es que los gradientes de presión a través del sistema respiratorio pueden producir, bueno, que la expiración, esa expiración es la que va a necesitar del gradiente de presión y este va a entrar a la vía aérea superior y también a los alveolos. Allí, de esa manera, ellos se van a encargar de vencer la resistencia y la elasticidad. Aquí se debe tener en cuenta la parte de resistencia y elasticidad para que el flujo de gas que va a estar allí, bueno, para todo ese proceso de intercambio gaseoso, se pueda dar en volumen pulmonar. Bien, aquí ya hablaríamos de tipos de ventilación. Para este tipo de ventilación, para recogerlo todo en una sola, vamos a hablar de un concepto general, el cual va a ser que la ventilación ok, aquí se tienen dos conceptos, ¿no? Lo de ventilación espontánea, que esta va a ser un poco más ventricular y va a ser mecánica, va a radicar en la inversión de la presión intratorácica. De esto se nos va a desprender una inspiración espontánea y una ventilación mecánica, la cual nos habla que desde la inspiración espontánea, esta va a ser un producto de la generación de la presión intratorácica subatmosférica a presión pleural y alveolar, pero esta tiene que ser de manera negativa, hace que la cavidad torácica se expanda. La espontánea es la que va a estar encargada de expandir y esta va a ser, bueno, de forma negativa. Entonces ya cuando tenemos ventilación simplemente mecánica, esa se va a ver aplicada a una presión al contrario, o sea, positiva en las vías aéreas que aumentan la presión intratorácica y alveolar y en la pleura. Esto va a ser de manera positiva, la cual nos va a desprender 6 aspectos importantes. Bien, entonces aquí nos van a hablar de unos efectos como son respiratorio, renal, cardiovascular, neurológico y del aparato digestivo. Entonces empezaremos con el respiratorio, que es uno de los más densos. Entonces nos va a decir
que él va a actuar pues obviamente sobre el sistema respiratorio y inmediatamente va a producir, bueno, algún tipo de variaciones y se va a dar una relación entre la parte de ventilación y la perfusión. Va a ser este proceso muy importante. Entonces aquí ya vamos a hablar de tres distintos componentes, el cual va a ser un cortocircuito, como este va a ser una de las causas principales para que se dé el proceso de hipoxemia que se produce cuando la sangre fluye entre los alveolos y estos no van a estar ventilados. Entonces aquí ya hablamos de un espacio muerto. Entonces este va a ser como todo ese tipo o ese porcentaje que va a estar ahí en la ventilación que no participa en el intercambio gaseoso establecido en vías aéreas de conducción. ¿Listo? Eso va a estar allí evocando vías artificiales y alveolares ventilados. De eso habla esta parte. Y también ya hablaríamos de redistribución ventricular y flujo sanguíneo pulmonar. Este va a tener como tarea principal dar un descenso al diafragma durante la ventilación espontánea y y las anteriores que van a ser de manera superior en ventilación con respiración pasiva. Bien, eso en cuanto a efectos respiratorios. Ya en efectos renales estaría hablando de una respuesta renal a los cambios o que se van a dar hemodinámicamente. Entonces ya aquí estaríamos hablando del gasto cardíaco, el cual va a ocasionar o va a surgir o a dar efecto por presión positiva, ya que este puede reducir el gasto cardíaco y la presión arterial en una reducción paralela del flujo sanguíneo renal. Entonces este sería uno de los primeros desencadenantes para luego ir a una reducción de la presión de perfusión cerebral. Entonces este se debe a la ventilación con presión positiva que puede reducir el gasto cardíaco y la presión arterial, y bueno, hasta ahí lo podríamos dejar, pero entonces también podría afectar la perfusión cerebral. Eso es en cuanto a renal estaríamos hablando. Y ya en los efectos cardiovasculares tenemos cuatro como ítems que para mí fueron los más relevantes y los puse aquí en el mapa. Entonces, como primero estaríamos hablando de la reducción del retorno venoso. Entonces, durante la expiración espontánea, la caída en presión intrapleural hace que la sangre fluya desde la periferia hacia las grandes venas. Ese sería el concepto de cómo actuaría en la parte cardiovascular el retorno venoso. Luego de eso ya estaríamos hablando de un aumento de la resistencia. Entonces, de esta parte estaríamos hablando de lo vascular pulmonar, no lo estaríamos dividiendo por sistemas. Aquí nos dice que el aumento de la de la resistencia, pero en eyección ventricular en la parte derecha se produce dilatando el ventrículo y el volumen sistólico va a descender. Y pues se puede dar en procesos isquémicos de miocardio también, que sería el tercer ítem. Cuando el gradiente va a reducir, entonces va a disminuir el gasto cardíaco y por tal estaríamos hablando de una hipotensión arterial y un aumento de la precarga en el corazón. Y ya para terminar esta parte hablaríamos de un mecanismo compensador o mecanismos compensadores, y aquí nos estarían hablando de un descenso del volumen sistólico. Este se va a dar rápidamente compensado cuando el volumen sistólico baja, de una vez lo va a recompensar un aumento del tono simpático, el cual se va a ver un poco descendido o va a dar más o menos como yéndose un poco a la taquicardia, y se va a aumentar la resistencia vascular de todo este sistema que estábamos hablando. Y ya en efectos neurológicos, entonces tenemos dos importantes. El primero sería reducción de la presión de perfusión cerebral. Este ya tiene que ver con toda la parte de la ventilación con presión positiva. Puede reducir el gasto cardíaco y la presión arterial media. Y ya pasaríamos al segundo ítem, que nos hablaría del incremento de la presión intracraneal. Esta es una consecuencia de la incrementación en la presión venosa, exactamente en la parte yugular,
y de la reducción del retorno venoso cerebral. Son dependientes exactamente de la parte neurológica. Y para terminar nuestro mapa conceptual estaríamos hablando de la parte digestiva, donde enfocamos dos ítems importantes, el cual nos hablaría de la ventilación con presión positiva, la cual va a estar aumentada a la parte de resistencia esplácnica, y también va a disminuir el flujo venoso, quien debe contribuir al desarrollo en la parte isquémica de la mucosa gástrica. Y en la última parte estaríamos hablando de la disfunción hepática. Esta iría encadenada por un aumento de la bilirrubina, aunque no exista una enfermedad previa. O sea, ella se puede aumentar, y aunque no haya ningún agravante más, otra enfermedad se relaciona con el descenso del gasto cardíaco. Entonces aquí ya estaría pues enfocado todo nuestro mapa, ahí lo pudimos arreglar de una manera, y pues ya esa es la explicación, profe.